Bendiciones nuevamente en sus casitas. Acabo de ver un video, inclusive en mi transcurso apologético ya he observado muchos videos al respecto, en donde hermanos no católicos, a los que nosotros le denominamos protestantes o autonombrados evangélicos o cristianos, dicen las diferencias entre los católicos y los cristianos. Miren, lo primero que debemos entender es que nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia hace 2000 años. Esa iglesia tiene una misión: llevar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura, e ir a todas las naciones bautizando personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y son sus testigos, no solo en Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta los confines de la tierra. Es decir, la iglesia de Cristo es universal, es para todo el mundo. Y en ese transcurrir de viajes, de moverse de Jerusalén, ir a Judea, ir a Antioquía, ir a cierto lugar, volver y a última llegar a Roma. En ese transcurrir, en Antioquía fue llamada por primera vez cristiana. Entonces, la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es santa porque su fundador, que es Cristo, es santo. Es apostólica porque Jesús le dijo a sus apóstoles, les dio el nombre de apóstoles en Marcos 3:13 en adelante, en Mateo 10:1 en adelante. A sus discípulos les dio el nombre de apóstoles, y de ahí en adelante hacen más discípulos y se convierten también en apóstoles por medio de la imposición de manos. Y ellos, los apóstoles, se van convirtiendo en obispos, presbíteros y diáconos, que son los pastores de la iglesia de Dios, y son ministros del Señor. Dentro de esa iglesia somos el pueblo sacerdotal, todos somos sacerdotes, pero ellos son ministros, por lo cual serían ministros sacerdotales o sacerdotes ministeriales. Y desde la resurrección de Cristo, todos los días se reúnen en torno a la fracción del pan. Y en torno a la fracción del pan se realiza la enseñanza de los apóstoles y oraciones. Estos tres son los pilares de una santa misa, y es diariamente porque es la primera parte en el tabernáculo. Pero es importante que entendamos que esa única iglesia que Cristo dejó fue a la que se le llamó por primera vez cristiana. Ahora, no existe ni un solo versículo, y si alguien lo tiene, me lo puede dejar en los comentarios. No existe un solo versículo que diga o que se afirme que una persona se salga de la iglesia que Cristo dejó, a la cual él en Mateo 28:20 le dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y él es su protector, él es el que le alimenta, la cuida. Eso está en Efesios capítulo 5. Él es el esposo de la iglesia y protector, salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y nadie la puede vencer, como dice en Mateo 16:18, ni el poder de la muerte prevalecerá en contra de ella. Nadie, ni los imperios, ni los reyes, nadie, ni los gobiernos, nadie puede vencer a la iglesia que Cristo dejó, porque ella es su cuerpo, es la iglesia de Dios, como dice Hechos 20:28. Los obispos apacientan la iglesia de Dios. Entonces, reitero, esa iglesia es la que se llama cristiana, y no existe en la Biblia ni un solo versículo que se afirme, reitero, que una persona se salga de la iglesia por el pecado de otro. Yo no me salgo de la iglesia por el pecado de otro, porque en Mateo 7:1 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Y en Santiago 5 nos viene terminando diciendo que si alguien se ha desviado
y otro lo hace volver, salvará su vida de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando un hermano es pecador, no lo debo juzgar, sino que lo debo ayudar a salir del pecado. Lo debo ayudar a convertirse, pero dentro de la iglesia de Dios, que es el nuevo pueblo del Señor. ¿Sí? No hay un solo versículo que diga que alguien se salga de la iglesia y se convierta en cristiano. Eso es un invento, una mentira de los fundadores de las sectas o denominaciones que se autonombran cristianas. Pero eso es una falacia, eso es una mentira, eso no existe en la Biblia. No existe en qué parte te salgas y te conviertas en cristiano. ¿Por qué? Porque cuando te sales de la iglesia te predican un evangelio diferente. Y entonces tú dices, es que yo sigo a Cristo. ¿Pero cuál Cristo? Si el verdadero Cristo, que es uno solo con la iglesia y que le dijo a Pedro, al Papa, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y le dijo, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. El verdadero Cristo dijo en Mateo 24:24, cuídense, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán milagros y señales. Entonces, si alguno está por ahí observando este video y dice, no, es que yo creo que mi iglesia es verdadera y yo creo que mi profeta o mi pastor es verdadero, tráigalo, genéreme un diálogo con él, busque la forma de que hablemos y verá que no es verdadero profeta, que se autonombró o que quizás otra persona lo nombró. ¿Sí? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque los pastores de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, y está en la misma Biblia protestante, los pastores de la iglesia, los ministros de Dios, son nombrados pastoralmente solo por medio de la imposición de manos de los apóstoles. No es que el vecino, el señor de allí, el patrón de allí, el amigo, me impuso manos. Solo los apóstoles pueden imponer manos. Por eso hay que estudiar un tema que se llama sucesión apostólica. Pero ¿qué sí se encuentra en la Biblia? Personas que se salen de la iglesia y se convierten en anticristos. Dice en 1 Juan 2:18 en adelante, eran de los nuestros, pero se salieron, porque si hubieran sido realmente de los nuestros, no se hubiesen salido. No encontrarás un verdadero católico, un católico estudiado, preparado, un católico instruido, que diga, bueno, después de tanto estudiar didaje, patrística, historia de la iglesia, el sentido común, varias versiones bíblicas, catecismo, después de haber estudiado, diga, me voy de la iglesia. No encontrarás. ¿Qué encontramos en el protestantismo? Personas que dicen, es que yo era un borracho, es que yo era un ladrón, es que yo estaba en el vicio. Sí, recordemos que Cristo viene por los pecadores, pero el pecado no justifica salirme de la iglesia de Dios y renegar de una fe que nunca conocí por estar en el pecado. ¿Sí? Entonces, importantísimo. Si yo estoy en la cárcel, estoy preso en mi libertad, es porque soy un pecador. Y si otra persona viene y me predica, es porque también es un pecador, que también está en la cárcel. ¿Sí? Pero después de que salga, empiezo a participar de la denominación de ese otro pecador. ¿Sí? Y empiezo a defender una denominación que ni siquiera sé quién la fundó. Ni siquiera sé en qué año surgió, en qué época de la vida se generó, o dónde viven los fundadores, o cómo viven los fundadores de esa denominación. Entonces, hermanito, dejemos de aislar que una es la iglesia católica y otra la iglesia cristiana. La verdadera iglesia de Dios es una, porque Cristo dejó solo una iglesia, es santa porque Él es santo y la iglesia es su cuerpo, es apostólica y es universal.